Smokey y el bandido. Sí llamó. Acabamos de terminar Civil. Estaba un poco arrastrándome y... Sí. Ya que dijiste que tu mejor beso en pantalla fue con James Garner en El romance de Murphy, el peor beso que he recibido. Después de 45 años, Sally Field finalmente revela la impactante verdad sobre Smokey y el bandido. Desde el consumo secreto de drogas de Burt Reynolds hasta el terrible guión que casi rechazó, Field revela lo que realmente sucedió en el set del clásico de 1977. Pero la revelación más sorprendente, ¿por qué se negó a hablar con Reynolds durante los últimos 30 años de su vida? Veamos los detalles. Sally Field nació el 6 de noviembre de 1946 en Pasadena, California. Su infancia estuvo marcada por dos mundos muy diferentes. Su madre, Margaret Field, era actriz y trabajaba para Paramount Pictures, lo que le aportó el brillo y el glamour de Hollywood a sus primeros años de vida. Su padre, Richard Dryden Field, era oficial del ejército, lo que le inculcó una disciplina y una estructura estrictas. Esta mezcla de glamour y orden la convirtió en una persona resiliente y fuerte. Cuando Sally tenía solo 4 años, sus padres se divorciaron. Fue un suceso doloroso que la acompañó toda su vida. Unos años después, en 1952, su madre se casó con Jock Mahoney, un doble de cine y actor. Pero en lugar de traerle felicidad, este matrimonio sumió aún más oscuridad en la vida de Sally. Años después, en sus memorias de 2018 in Pieces, Sally reveló la terrible verdad de que Mahoney se aprovechó de ella durante su adolescencia. Cargó con este secreto durante décadas, y este moldeó su visión del mundo y de sí misma. A pesar del dolor en casa, Sally encontró una vía de escape. Pasó mucho tiempo en sets de rodaje con su madre, viendo cómo cobraba vida la magia de Hollywood. Esto despertó en ella una pasión por la actuación y la narración. En la escuela, Sally comenzó a usar la actuación como una forma de expresarse y escapar de su problemática vida familiar. Mientras estudiaba en la escuela secundaria Portola y posteriormente en la preparatoria Birmingham en Van Nuys, descubrió que tenía un talento natural para la interpretación. Actuar se convirtió en algo más que algo que disfrutaba. Era su manera de afrontar todo lo que le sucedía en la vida. Un día, cuando Sally tenía 17 años, asistió a una fiesta de la preparatoria que le cambió la vida. Un agente de talentos se fijó en ella y le sugirió que hiciera una audición para un taller de actuación en Columbia Studios. Esta pequeña sugerencia terminó siendo el comienzo de algo mucho más grande. Sally se unió al taller y trabajó duro durante 8 semanas aprendiendo a actuar junto a otros jóvenes talentos. Fue un programa difícil, pero la ayudó a crecer. Durante este tiempo, impresionó a la directora de casting Marcia Levy, quien buscaba caras nuevas para una nueva serie de televisión. Sally destacó por su encanto natural y la profundidad emocional que aportaba a sus actuaciones. El primer papel importante de Sally llegó en 1965, cuando fue elegida para protagonizar Gidget. Esta serie de televisión seguía la vida de Frances Gidget Lawrence, una adolescente surfista del sur de California. Sally tenía solo 18 años, pero superó a otras 75 actrices para conseguir el papel. Su actuación estaba llena de vida, haciendo que Gidget fuera cercana y entrañable, especialmente para los espectadores adolescentes. El programa se estrenó en septiembre de 1965. Y aunque fue divertido y novedoso, terminó después de solo una temporada, con el último episodio, emitido en abril de 1966. Muchos pensaron que esto acabaría con la carrera de Sally antes de que realmente comenzara, pero ocurrió algo sorprendente. Las reposiciones de Gidget se convirtieron en un éxito durante el verano
especialmente entre el público adolescente. Este éxito inesperado convirtió a Sally en una estrella y demostró que realmente podía conectar con la gente. Después de Gidget, ABC quería encontrar otro proyecto para Sally. Así fue como terminó protagonizando La Monja Voladora. Esta peculiar serie, que se estrenó el 7 de septiembre de 1967, le dio el papel de la hermana Bertriel, una joven monja que podía volar gracias a su peso ligero y a la gran corneta que usaba. La idea era extraña, pero Sally aportó calidez y encanto al papel, convirtiendo a la hermana Bertriel en un personaje adorado por el público. La serie duró 3 temporadas con un total de 82 episodios y se convirtió en un éxito cultural. Pero entre bastidores, Sally tenía dificultades. Más tarde, admitió que no disfrutó trabajando en La Monja Voladora. De hecho, dijo que la odiaba. A principios de los 70, cuando rondaba los 20 y tantos, ansiaba desesperadamente interpretar personajes maduros y complejos. Pero Hollywood seguía ofreciéndole los mismos papeles dulces e inocentes, lo que la frustraba profundamente. En 1972, Field decidió arriesgarse a lo grande al aparecer en Topless en la película Stay Hungry. Esto conmocionó a sus fans y a muchos en la industria. Esperaba que la decisión demostrara que podía interpretar diferentes papeles, pero no resultó como ella quería. La película no tuvo un gran estreno y no cambió la percepción que la gente tenía de ella. Sintiéndose estancada, Field tomó una decisión aún más arriesgada. Durante casi 3 años, de 1973 a 1976, se negó a aceptar papeles en comedias de situación. Esto podría haber acabado con su carrera, pero estaba decidida a romper con su imagen impecable. Durante este tiempo, Field se unió al Actors Studio de Los Ángeles, donde estudió con el legendario profesor Lee Strasberg. Se dedicó por completo a su formación, dedicando largas jornadas a perfeccionar su oficio y asistiendo a audiciones. Estaba tan frustrada con su carrera que incluso pensó en dejar la actuación. En una entrevista de 1976 dijo: "Estaba lista para trabajar de camarera o hacer cualquier otra cosa. No soportaba estar atrapada en esa imagen empalagosa para siempre". Su determinación finalmente dio sus frutos en 1976, pero la lucha la marcó. En sus memorias de 2018 in Pieces Field, reveló que durante ese tiempo luchó contra la depresión y un trastorno alimentario. La presión por reinventarse era abrumadora, pero se negó a rendirse. Uno de los momentos clave llegó con su papel en Stay Hungry. Dirigida por Bob Rafelson, la película era una comedia dramática sobre culturismo. Field interpretó a Mary Tate, una recepcionista de gimnasio que se enamora de un hombre rico llamado Craig Blake, interpretado por Jeff Bridges. Este papel impactó al público porque incluía una escena en la que Field aparecía parcialmente desnuda. Más tarde, admitió que le daba miedo aceptar el papel debido a la desnudez, diciendo: "Nunca había hecho algo así y no estaba segura de poder hacerlo". Para prepararse, siguió una dieta estricta y un plan de ejercicios, perdiendo 4,5 kilos para lucir como actriz. La película también presentó a Arnold Schwarzenegger en su primer papel importante. Interpretó a un fisicoculturista llamado Joe Santo, y Field dijo posteriormente que admiraba su dedicación a pesar de su inexperiencia. Stay Hungry se estrenó en abril de 1976, pero no fue un gran éxito de taquilla, recaudando solo $5 millones. Sin embargo, con el tiempo la película se convirtió en una película de culto, y la crítica elogió la actuación de Field. Roger Ebert incluso la calificó de conmovedora y vulnerable. La película también le valió a Schwarzenegger un Globo de Oro a la nueva estrella del año, lo que marcó el inicio de su carrera como actor. Ese mismo año,
Field consiguió el papel que más definió su carrera en la miniserie de televisión Civil. La historia, basada en un caso real, seguía a una mujer con trastorno de identidad disociativo causado por abuso infantil severo. Este papel fue increíblemente exigente, ya que Field tuvo que interpretar no solo a Sybil, sino a 13 personalidades distintas. Cada una tenía su propia voz, gestos y profundidad emocional. Para prepararse, Field dedicó 6 meses a investigar el trastorno, trabajar con un profesor de dialecto y observar a pacientes en salas psiquiátricas. Se tomó el papel muy en serio, sabiendo que era su oportunidad de demostrar su valía como actriz seria. El rodaje de Sybil fue intenso. Duró 12 semanas y Field solía trabajar jornadas de 16 horas. En una escena emotiva, tuvo que recrear un recuerdo traumático. Sybil estaba atada a una mesa. La escena fue tan exigente físicamente que Field se dislocó el hombro, pero insistió en terminar la toma. Se entregó por completo al papel, decidida a dar lo mejor de sí. Cuando Sybil se emitió en la NBC en noviembre de 1976, fue un éxito rotundo. Más de 92 millones de personas la vieron, casi la mitad de la población estadounidense en aquel entonces. Los críticos elogiaron la actuación de Field, calificándola de innovadora. Ganó su primer premio Emmy a la mejor actriz principal, y en su emotivo discurso de aceptación dijo: «Esto significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Valida todo por lo que he trabajado durante la última década». El éxito de Sybil cambió la carrera de Field para siempre. Pasó de ser vista como una actriz de televisión superficial a una intérprete seria y talentosa. Al reflexionar sobre este gran avance, Field dijo: «Fue como si antes hubiera sido invisible y de repente la gente pudiera verme». En 1977, la carrera de Sally Field dio un giro inesperado al ser elegida para actuar en Smokey and the Bandit. Antes de esto, Sally era conocida principalmente por sus papeles en series de televisión como Gidget y The Flying Nun. No era alguien en quien se pensara para películas de acción. Pero Burt Reynolds, quien ya era una gran estrella, insistió en que debía interpretar el papel. Al principio, el estudio no estuvo de acuerdo. Querían una actriz glamurosa. Pero Burt los convenció de que era perfecta para el papel. El rodaje comenzó el 23 de mayo de 1977 en Georgia. El presupuesto era reducido tan solo $4,3 millones y el calor del verano era intenso, llegando a menudo a los 35 grados Celsius. Esto hizo que las escenas de persecución en coche fueran especialmente difíciles de rodar. Burt tenía 41 años y estaba en la cima de su carrera, mientras que Sally, a los 30, ansiaba dejar atrás su imagen televisiva y demostrar su valía en el cine. A pesar de los desafíos, el set tenía un ambiente divertido y lúdico, ya que a Burt le encantaba gastar bromas pesadas. La película se estrenó el 27 de mayo de 1977 y se convirtió en un éxito inesperado, recaudando más de $126 millones en taquilla. Fue tan exitoso que dio lugar a 2 secuelas. Para Sally fue un gran avance, ya que la ayudó a pasar de la televisión al cine. Para Burt y Sally también fue el comienzo de una relación personal que se convertiría en una parte importante de sus vidas. Desde el principio, Sally y Burt tuvieron una química innegable. Sally escribió más tarde en sus memorias In Pieces que su conexión fue inmediata. Dijo: «Nos conocíamos desde hacía 3 días, 4 días en ese momento, pero parecía que habían pasado 4 años». Su vínculo instantáneo se vio reflejado en la pantalla e hizo que la relación entre sus personajes pareciera real, lo cual contribuyó enormemente al éxito de la película. Su atracción se convirtió rápidamente en un romance en la vida real.
Sally se sintió atraída por el encanto y la seguridad de Burt. Burt, once años mayor que Sally, era conocido por su atractivo físico y su personalidad magnética. Solían pasar tiempo juntos, entre tomas, y el equipo notó la fuerte conexión que tenían. Jerry Reed, coprotagonista de Burt, dijo una vez: se podía cortar la tensión con un cuchillo. Era como ver a dos adolescentes enamorados. Aunque su relación empezó con entusiasmo y pasión, los problemas aparecieron desde el principio. Burt estaba acostumbrado a ser el centro de atención y tuvo dificultades cuando Sally empezó a tener más reconocimiento. Durante un evento de promoción de la película, los fans pidieron más autógrafos de Sally que de él, y Burt se mostró visiblemente molesto. Este fue un pequeño adelanto de los desafíos que enfrentarían a medida que su relación avanzaba. Sally lo describió más tarde como apasionado, pero también confuso y difícil. Dijo que había amor y cariño, pero también muchos problemas. Uno de los mayores problemas era el comportamiento controlador de Burt. En sus memorias escribió: desde el momento en que entré por la puerta, fue una forma de controlarme. Burt a menudo intentaba dictarle sus decisiones profesionales y personales, lo que le causaba mucha tensión. Más adelante, la vida de Sally Field cambió para siempre cuando protagonizó Norma Rae en 1979. Al principio, el papel no era para ella. Se habían considerado grandes estrellas como Jane Fonda, pero cuando Sally tuvo la oportunidad, lo dio todo. Para prepararse, trabajó en una fábrica textil real en Alabama durante semanas. Quería entender cómo era la vida de las mujeres de clase trabajadora. En el set no tenía miedo. Incluso hizo sus propias escenas de riesgo, incluyendo la famosa escena en la que aparece de pie sobre una mesa con un cartel sindical. Esa escena se filmó en una fábrica ruidosa y calurosa, y Sally tuvo que repetirla una y otra vez hasta que quedó perfecta. La película se convirtió en un éxito, recaudando $22 millones, una fortuna en aquel entonces. A los críticos les encantó la actuación de Sally. Dijeron que su personaje era duro, pero también vulnerable, lo cual resultaba muy real. Sally ganó varios premios importantes por su trabajo. En 1980, ganó su primer Oscar a la mejor actriz. Durante su discurso, agradeció a la mujer real en la que se basó su personaje y al director de la película. Este momento demostró a todos que Sally era más que una simple estrella de televisión. Podía interpretar papeles profundos y dramáticos. Ese mismo año, Norma Rae se presentó en el Festival de Cine de Cannes, Francia. Sally estaba emocionada, pero también nerviosa. No estaba acostumbrada a estar rodeada de grandes nombres, como Francis Ford Coppola, quien estuvo allí con Apocalipsis Now. Sally incluso cometió algunos errores graciosos, como empacar la ropa equivocada para el frío. Tuvo que abrigarse con la manta del hotel para no pasar frío. Cuando proyectaron su película en el festival, Sally se sentó en la sala aterrorizada. Al principio hubo silencio al terminar la película y pensó que el público la odió. Pero luego se pusieron de pie y aplaudieron durante 10 minutos. Sally estaba abrumada. Unos días después, ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes. Fue un momento crucial, demostrando al mundo su talento. Mientras su carrera despegaba, su relación con Burt Reynolds empezó a deteriorarse. Llevaban saliendo desde 1976, pero Burt no parecía contento con el éxito de Sally. Al principio la apoyó, pero a medida que ella empezó a ganar premios y a recibir más atención, él se volvió distante y celoso. Cuando ella le contó que iría a Cannes, él hizo un comentario grosero diciendo que no ganaría nada. Más tarde,
A medida que ella recibía más premios, el comportamiento de Burt empeoró. Él se enfurruñaba o decía cosas desagradables, y Sally sentía que su conexión se desvanecía. La situación se complicó mucho antes de los Oscar de 1980. Sally fue nominada a Mejor Actriz, pero Burt se negó a acompañarla. Incluso le dijo a una revista que a Hollywood no le importaba la actuación de verdad, lo cual le pareció una indirecta. Sally se sintió dolida, pero no dejó que eso la detuviera. Sus amigos, David y Judy Steinberg, se ofrecieron a llevarla a la ceremonia. Hicieron que la noche fuera divertida, recogiéndola en una limusina con champán. En la alfombra roja, Sally sonrió y les contó a los periodistas que Burt tenía un compromiso previo. Esa noche, Sally ganó el Oscar. Se veía muy feliz en el escenario, agradeciendo a quienes la ayudaron con la película. No mencionó a Burt para nada. Su ausencia demostró cuánto había cambiado su relación. Aunque permanecieron juntos un par de años más, las cosas nunca volvieron a ser lo mismo. El éxito de Sally había creado una brecha insalvable entre ellos. Mientras tanto, la carrera de Sally Field alcanzó un hito importante al ganar su segundo Oscar, por Un lugar en el corazón, en 1984. Esto ocurrió tan solo 5 años después de su primer Oscar por Norma Rae en 1979. Demostró que era una de las mejores actrices de Hollywood. En la película, Sally interpretó a Edna Spaulding, una viuda en Texas, en 1935, que intentaba salvar su granja y cuidar de su familia durante la Gran Depresión. Al principio, Sally no quería el papel. Lo rechazó 3 veces porque pensaba que se parecía demasiado a su personaje en Norma Rae. Pero el director Robert Benton no se rindió. Incluso fue a su casa y pasó horas convenciéndola de que aceptara el papel. Sally se preparó viviendo con una familia en Texas. Aprendió a recoger algodón, a ordeñar vacas e incluso a matar gallinas. Su esfuerzo dio sus frutos y todos adoraron su actuación. Su discurso en los Oscar también se hizo famoso. Sally dijo: "No puedo negar que me aprecias ahora mismo. Te gusto". La gente suele malinterpretarlo como "te gusto". De verdad te gusto. Esta frase fue su forma de responder a los críticos que creían que su primer Oscar había sido pura suerte. El momento se volvió icónico y aún hoy se habla de él. Después de esto, Sally demostró que podía interpretar todo tipo de papeles. Protagonizó Magnolias de Acero en 1989 y La señora Doubtfire en 1993, 2 películas muy diferentes. En Magnolias de Acero interpretó a Malin, una madre que lidia con la pérdida de su hija Shelby. La escena de su funeral fue tan emotiva que muchos la consideran uno de sus mejores momentos en pantalla. La película contó con un elenco famoso, incluyendo a Dolly Parton y Julia Roberts, y recaudó mucho dinero. Lo interesante es que Sally no fue la primera opción para el papel. Meg Ryan y Deborah Winger recibieron la oferta primero, pero lo rechazaron. En La señora Doubtfire, Sally actuó junto a Robin Williams en una comedia sobre un padre que se hace pasar por niñera para cuidar a sus hijos. Sally interpretó a Miranda la madre. Al principio no quería el papel, porque pensaba que el humor de Robin la eclipsaría, pero el director le prometió que podría improvisar con él, y eso la convenció. Un momento gracioso de la película ocurrió por accidente. Pisó la nariz postiza de Robin y se le pegó al zapato. La película fue un éxito rotundo, recaudando más de $441 millones. A medida que Sally crecía, interpretó papeles más maduros. En Forrest Gump, 1994,
interpretó a la madre de Tom Hanks, la Ezra Gump. Sally era solo 10 años mayor que Tom en la vida real, pero con maquillaje y vestuario hizo que el papel fuera creíble. Le tomó horas en la silla de maquillaje envejecerla para ciertas escenas. Su trabajo fue tan bueno que fue nominada a un premio del Sindicato de Actores. En el año 2000, Sally protagonizó ¿Dónde está el corazón? Con Natalie Portman. Esta película mostraba a Sally asumiendo roles maternales para una generación más joven de actores. Tras bambalinas, se convirtió en mentora de Natalie, dándole consejos sobre cómo ser el centro de atención. En 2002, Sally sorprendió a todos con su trabajo en Broadway. Protagonizó La Cabra, o ¿Quién es Silvia?, una obra con temática oscura e impactante. El público adoró su actuación, lo que demostró que podía hacer más que solo cine y televisión. Sally no bajó el ritmo en la década del 2000. Sally Field volvió a la fama con su papel de Nora Walker en la serie de televisión Hermanos y Hermanas. La serie se estrenó el 24 de septiembre de 2006, pero inicialmente el personaje de Nora fue interpretado por Betty Buckley. Los productores decidieron que necesitaban algo diferente y le dieron el papel a Sally. Resultó ser una gran elección, ya que dio vida a Nora de una manera que hizo que la gente adorara al personaje. Nora era una viuda que descubrió que su marido le había sido infiel. Además, tuvo que lidiar con los problemas de sus hijos adultos. La serie duró 5 temporadas, con 109 episodios, y le permitió a Sally demostrar su talento. Hizo que la historia de Nora sobre el duelo, el autodescubrimiento y el crecimiento personal pareciera muy real. En 2007, Sally ganó un Emmy por su actuación. Fue el 16 de septiembre en la 59ª edición de los premios Emmy Primetime. Ganar fue especial porque habían pasado 30 años desde la última vez que ganó un Emmy por Sybil, pero el momento se hizo aún más famoso gracias a su discurso. Se pronunció en contra de la guerra, afirmando que si las madres gobernaran el mundo, no habría guerras. Fox, la cadena que transmitía el programa, la interrumpió después de la palabra Dios y no retomó su discurso. Esto generó un gran debate sobre la libertad de expresión y si está bien hacer declaraciones políticas durante las entregas de premios. Otro momento clave en la carrera de Sally fue su interpretación de Mary Todd Lincoln en la película Lincoln en 2012. Conseguir este papel no fue fácil. Steven Spielberg ya había pensado en ella para el papel en 2005. Pero la película sufrió muchos cambios. Sally engordó 11 kilos para parecerse más a Mary Todd Lincoln y estudió a fondo la vida de la primera dama. Le pidió a Spielberg que la dejara audicionar e interpretó una escena con Tommy Lee Jones, quien también participaba en la película. El gran momento llegó cuando ella y Day-Lewis se conocieron en el papel. Pasaron horas improvisando como Abraham y Mary Todd Lincoln. Esto convenció a Spielberg y Day-Lewis de que era perfecta para el papel. En Lincoln, Sally interpretó a Mary Todd como una mujer compleja, muy inteligente, pero con dificultades emocionales. Mary lloraba la pérdida de sus hijos mientras apoyaba a su esposo durante la Guerra Civil. La película se estrenó el 9 de noviembre de 2012. La actuación de Sally fue ampliamente elogiada. Fue nominada a importantes premios, como el Oscar y el Globo de Oro. Pero aunque no ganó, este fue considerado uno de sus mejores papeles. En 2023, Sally recibió un homenaje especial. Fue incluida en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
una de las organizaciones más antiguas y respetadas de Estados Unidos. Sally Field compartió recientemente detalles sorprendentes sobre Smokey y el bandido. En una entrevista de 2022, dijo que su beso en pantalla con Burt Reynolds fue el peor que jamás había tenido. No se contuvo diciendo que simplemente no era algo que se le diera bien, e incluso bromeó sobre el babeo. Esto sorprendió a los fans, sobre todo porque su química en pantalla parecía perfecta. Al principio, a Field no le entusiasmó la película. En 2018, admitió que al leer el guión le pareció terrible. Burt Reynolds coincidió en que no era la mejor película, pero la convenció de unirse diciéndole que podrían improvisar para que funcionara. Esto significa que gran parte de lo que a los fans les encantó de la película surgió de su propia creatividad en el set, no del guión en sí. Lo curioso es por qué Reynolds quería a Field en la película. Dijo que la amaba en una vieja comedia llamada Gidget. Field estaba confundido y pensó, ¿en serio Gidget? ¿Por eso me quiere? Aunque parecía fortuito, funcionó. Smokey and the Bandit se convirtió en un gran éxito, recaudando $126 millones en Estados Unidos. También tuvo 2 secuelas y se convirtió en una de las películas más queridas de la década de 1970. Pero aunque la película parecía divertida y desenfadada, la verdadera relación entre Field y Reynolds era mucho más compleja. En sus memorias, Field afirmó que su conexión fue instantánea e intensa. Describió los primeros 4 días en el set como si hubieran durado 4 años por la rapidez con la que se forjó su vínculo. Pero las cosas no eran perfectas. Reynolds tenía 41 años en ese momento, y Field, que tenía 30, se dio cuenta de que consumía muchas drogas. Tomaba pastillas como Percodan y Valium, e incluso le pusieron extrañas inyecciones en el pecho. Field se preocupaba por Reynolds y quería ayudarlo. En secreto, consiguió que lo viera un médico en el Instituto del Corazón de Miami. Aunque su informe médico dio positivo, ella lo instó a buscar ayuda para el estrés y la ansiedad. Reynolds desestimó sus esfuerzos, calificándolos de tonterías autoilusorias. Su relación estaba llena de contradicciones. Field la describió como una pareja perfecta de defectos. A pesar de la naturaleza tumultuosa de su relación, Reynolds expresó posteriormente un profundo arrepentimiento por cómo trató a Field. En una entrevista de 2015 con Vanity Fair, la llamó el amor de mi vida y se lamentó, la extraño muchísimo. No sé por qué fui tan estúpida. Trágicamente, Field reveló que ella y Reynolds no se hablaron durante los últimos 30 años de su vida. Además de esta relación, Sally Field se casó 2 veces. Su primer matrimonio comenzó como una historia de amor en la secundaria. Se casó con Stephen Craig el 16 de septiembre de 1968 en Las Vegas. Sally tenía 21 años y Stephen 23. Fueron a Jamaica de luna de miel, llenos de esperanza por su futuro. Pero las cosas no salieron como lo habían planeado, y el matrimonio resultó ser emocionante y desafiante a la vez. Durante sus 7 años juntos, tuvieron 2 hijos. Peter nació el 10 de noviembre de 1969 y Ellie el 25 de mayo de 1972. Ambos crecieron siguiendo los pasos de su madre en el mundo del espectáculo. Peter se convirtió en un famoso guionista, trabajando en películas como Top Gun Maverick y The Batman. Ellie se convirtió en director y dirigió la comedia de culto Tucker y Dale contra el mal. A pesar de los momentos felices como padres, la relación entre Sally y Stephen comenzó a desmoronarse. Sally admitió más tarde que se casó con Stephen por las razones equivocadas. Tenía miedo de perderlo y quería una vida estable. Las cosas se complicaron aún más cuando Stephen abandonó Hollywood y empezó a vivir un estilo de vida hippie.
Sus hijos terminaron compartiendo su tiempo entre la casa de Sally en Brentwood y la comuna de Stephen, lo que les proporcionó experiencias de infancia muy diferentes. La pareja se separó en 1973, pero el divorcio no se formalizó hasta el 1 de agosto de 1975. Incluso después del divorcio, Stephen siguió involucrado en la vida de sus hijos. Cuando Peter dejó la preparatoria, Stephen intervino y le ofreció un trabajo difícil en la construcción en Oregón para ayudarlo a retomar el rumbo. Esto demostró lo compleja que era su familia, pero aún unida. Años después, Sally se casó por segunda vez. El 15 de diciembre de 1984 se casó con el productor de cine Alan Greisman. Esto ocurrió después de su mediática relación con Burt Reynolds. Sally buscaba un nuevo comienzo y Alan parecía la estabilidad que necesitaba. Era conocido por producir películas exitosas como Fletch y The Bucket List. Tuvieron un hijo, Samuel el II, de diciembre de 1987. Sally tenía 41 años y volver a ser madre la hacía muy feliz. Samuel creció siendo creativo, al igual que sus padres, y se convirtió en escritor y director. Pero a pesar de sus esperanzas de un matrimonio duradero, esta relación también tuvo sus dificultades. Sally bromeó una vez: "No soy muy buena en el matrimonio", insinuando los desafíos que enfrentaba. Sus ocupadas carreras y las presiones de la vida familiar probablemente los distanciaron. Tras casi 10 años juntos, Sally y Alan se divorciaron el 24 de junio de 1994. Sally se centró en ser madre soltera de Samuel, mientras continuaba su carrera como actriz, demostrando su fortaleza y dedicación a su familia. Más adelante en su vida, Sally se hizo conocida por algo más que la actuación, su activismo. Apoyó con pasión los derechos LGBTQ, especialmente después de que su hijo Sam se declarara gay a los 19 años. Sally lo apoyó incondicionalmente diciendo: "Sam siempre ha sido Sam, un ser humano increíble". Su amor por él se transformó en un firme compromiso con la lucha por la igualdad para todos. Trabajó arduamente para visibilizar la falta de protección legal para las personas LGBTQ+ en muchos estados. En 2012, recibió el Premio Aliado por la Equidad de la Campaña de Derechos Humanos. Sam le entregó el premio y le dijo lo mucho que significaba su apoyo para él, especialmente cuando salió del closet. Sally también se pronunció a favor de los derechos de las mujeres y contra la desigualdad de género en Hollywood. Su famoso discurso de los Emmy de 2007, donde dijo que si las madres gobernaran el mundo, no habría guerras, demostró su valentía al defender sus creencias, y no se detuvo ahí. Sally también se preocupó por el medio ambiente y se unió a protestas y campañas. En 2017, incluso fue arrestada mientras luchaba contra los recortes en la atención médica que perjudicarían a las personas con enfermedades preexistentes.